¿Qué tal? ¿Cómo va? Siguiendo con esto de eufemismos, y esto calculo que va a ser la última entrega de las tres, eh, ya hice una primera hablando sobre eh, diferentes eufemismos a lo largo de la historia, la segunda hablé más que nada sobre aborto y eutanasia, y ahora quería comentarte sobre un eufemismo que estuvo circulando hace poco eh, acerca de la causa Malvinas, ¿no? De los homenajes a los veteranos, eh, que a mí me hizo un poco de ruido. Y en esta sí me voy a meter en el debate político, porque es un tema que me toca, que me conmueve. Eh, Creo que, como bien dijo, si no me equivoco, fue Alejandro Fantino, ¿no? En un programa homenaje, hace unos años ya. Eh, Ningún país que se precie de serlo deja de reconocer a sus veteranos. Y bueno, a partir de mi interés en la historia y en el conflicto y en la guerra específicamente, eh, fui por suerte saliendo del relato desmalvinizador, eh, y yendo a las fuentes directamente, y sacando la conclusión de que, bueno, los mal llamados chicos de la guerra son veteranos y son héroes vivos, eh, que han dado todo su valor y su coraje en la contienda y en la gesta de Malvinas, que la gesta en sí es enormemente noble, eh, y no la gesta en sí es noble, cómo se gestó el conflicto no, o cómo se gestionó desde la política el conflicto no. Eh, eh, pero eso no puede de ninguna manera desafectar, como lo estuvo haciendo durante muchos años, bastardear y denigrar a nuestros veteranos como ha sucedido durante muchos años. Y ahora, eh, hablando del uso del lenguaje que hacen los medios de comunicación y algunos sectores de poder, eh, bueno, usan el eufemismo eh, de la reivindicación de nuestros héroes para ocultar algo mucho peor, que es este relato desmalvinizador que subsiste. ¿Y por qué digo que subsiste? Obviamente no con la crudeza de 1982, después de la guerra, en donde se los trataba de los locos de la guerra, pero sí, a partir de ahí subsistió un relato acerca de los chicos de la guerra o los pibes de Malvinas, que subsiste hasta hoy. No es casualidad que en esos homenajes se habla normalmente de excombatientes y no de veteranos. Primera salvedad es esa. Yo prefiero decirles veterano, porque un veterano de guerra es una persona que voluntariamente decidió ir a combatir. Acá está probado históricamente que en Argentina, si bien eran conscriptos y tenían el deber de ir, hubo una cantidad importantísima de voluntarios. Se habla de más de 100.000 civiles voluntarios que pidieron ir a la guerra. Obviamente que después desplegados en las islas hubo 10.000 soldados alrededor, y después todas otro tanto en el continente desplegados. Pero hubo, al margen de los conscriptos que fueron convocados, y que esos para ellos sí representaba una obligación ir, hubo todo un pueblo que quiso recuperar las Malvinas y que reivindicó esa gesta. Y dentro de ese pueblo que clamó y reivindicó esa gesta, hubo 100.000 voluntarios en condiciones de combatir que pidieron hacerlo. Eh, y muchos, y hay casos bastantes de, de soldados que estaban que fuera de su obligación, que habían sido dados de bajas, habiendo terminado la conscripción, que no habiendo sido convocados, ellos se presentaron voluntariamente. Y no estoy hablando de casos aislados, hablo de compañías enteras que pidieron combatir. Ahora justo no me resuena ningún ejemplo, pero voy a buscar y hubo compañías enteras que pidieron combatir. Eh, si no me equivoco, a ver si me está escuchando Víctor Villagra, me parece que fue una. Eh, y no, perdón, la de Víctor Villagra no, pero hubo compañías enteras que no habían sido convocadas para combatir, pero quizás por el conocimiento que tenían sobre el manejo de ciertas armas y demás, pidieron ir y combatir y efectivamente les dieron el permiso. Y entonces
Lo que digo es, guarda con eso, guarda con las verdades que se intentan imponer o instalar y con los relatos acerca de la historia o de los periodos históricos que se intentan imponer e instalar. Eh, Digo, no es inocente este intento desmalvinizador que viene desde hace más de 30 años, eh, tratando de desligarse de la cuestión Malvinas porque es una cuestión delicada, difícil de resolver, eh, y que, claro, hoy por hoy, digamos, la gestión de nuestros gobiernos se limita eh, a hacer un reclamo formal de soberanía que saben que no va a prosperar y, y que va a ser rechazado casi in limine. Eh, pero lo cierto es que poco se ha hecho, la verdad, lamentablemente poco se ha hecho. Eh, desde la finalización de la contienda para mejorar los vínculos con los isleños, para poder crear lazos de cooperación, de amistad, de integración entre los pueblos. Eh, y bueno, mi postura, los veteranos, algunos que son amigos ya la saben. Eh, yo no creo, por supuesto, en una respuesta bélica para recuperar las islas. Es más, creo, como bien sostiene el coronel Rico, eh, perdóneme, coronel o general, no me acuerdo su rango, le pido perdón y no quiero por favor faltarle al respeto y denigrarlo o degradarlo, sino que justamente quiero ensalzar su posición. Yo creo que sí vale la autodeterminación de los isleños, eh, por el simple hecho de que hace muchísimo tiempo que están viviendo ahí y ya son cuarta generación viviendo ahí. Eh, digamos, no se puede desplazar a, a una población entera que ya tiene 4 generaciones viviendo en un lugar por una cuestión soberana o de reclamo o de reclamo territorial. Máxime cuando Argentina está a favor de la autodeterminación de los pueblos y eh, eh, ha suscrito y ha adherido a esa posición. Eh, entonces, como te digo, es un tema súper delicado, es un tema muy difícil de resolver y de gestionar. Y claro, lo que no conviene se oculta, como bien dijo Rico también. Lo que no conviene se esconde. Eh, lo dijo creo que en la misma entrevista. Eh, y bueno, volviendo al relato desmalvinizador, te viene a contar una historia que a mí me contaron de chiquito y yo la absorbí de chiquito, el relato desmalvinizador de no, los pobres chicos de la guerra que fueron a pelear en zapatillas y que no tenían comida y que estaban muertos de miedo y que no tenían ganas de pelear y que pasaron hambre, pasaron frío, pasaron todas las adversidades y los mandaron a morir sádicamente en el frente. Bueno, eso eh, es totalmente falso, pero claro, lo que es totalmente falso, como hablamos de eufemismo, te muestra algunas cosas que son parcialmente ciertas para reforzar ese relato totalmente falso, porque si te dicen que fueron a pelear en pijama nadie les va a creer porque ya se cae solo. Entonces te meten alguna cosita que sí, bueno, es verdad, pero no es tan así. Como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal. Eh, Haciendo el chiste fácil. ¿Pasaron hambre los soldados? Sí, es verdad, pasaron hambre. ¿Fueron chicos? No, no fueron chicos, fueron hombres, jóvenes, pero fueron hombres y no fueron chicos. Eh, Eso, digamos, es como una cuestión hasta formal y pintoresca de hablar, ¿no? Pero no es inocente decirles chicos o pibes de la guerra. ¿Fueron jóvenes? Sí, claro que fueron jóvenes, pero ¿sabes qué? Los soldados ingleses, y no hablo de oficiales ni de suboficiales que fueron más grandes que en muchos casos que los argentinos, eh, fueron conscriptos, eh, perdón, conscriptos no, fueron voluntarios más jóvenes. Fueron soldados jóvenes, más jóvenes que los argentinos inclusive. El promedio de edad, te lo dice Nicolás Casanseu en varias de sus entrevistas, el promedio de edad de los soldados ingleses, no de suboficiales y oficiales, fue mayor al de los argentinos. Los conscriptos argentinos y los soldados argentinos tenían en promedio entre 20 y 19 años, clase 62, casi toda, y parte de la 63 fueron a pelear. O sea, el promedio de edad eran 20 años y habían algunos de 19. El promedio de los soldados ingleses era de 17 años, era más bajo. Pero a nadie se le ocurre decir dentro de las filas inglesas, y he leído literatura de los ingleses,
histórica sobre el conflicto, y primero que elogian mucho más que los mismos argentinos a los argentinos, y segundo te cuentan que sus soldados eran más jóvenes que los mismos argentinos. Eh, Tal es así que hasta ahora los países que siguen contando con conscripción, los que terminan yendo a pelear normalmente son, en promedio, digamos, si lo digo por conocimiento de causa, del único país que conozco cómo se maneja en materia bélica, que es Israel. Y el promedio de edad de los combatientes en Israel y los que van a combatir cuando hay un conflicto es 17 años. Tal es así que un suboficial israelí en combate no tiene como máximo, por ejemplo, un médico de combate tiene máximo 20 años. Después sí hay oficiales y suboficiales de muchísimo mayor rango que tienen más edad. Los ingleses no eran la excepción y los argentinos tampoco. Pero el promedio de los soldados rasos, o digamos de los cargos más bajos, de combatientes, era más alto el argentino que el inglés o el británico. Otra cuestión, también hablaban de las zapatillas. Bueno, lo de las zapatillas no es verdad, o es parcialmente cierto. Vos vas a ver iluminados por el fuego y sí, vas a ver un montón de soldados con la flecha, con la zapatilla flecha, en combate. Y te tratan de contar que eso fue la regla, y en realidad no fue la regla. Mi queridísimo amigo, al que le mando un abrazo, Esteban Tríez, dicho sea de paso, presidente de la Asociación de Veteranos de Malvinas, y protagonista de una historia de heroísmo absoluto en donde le salva la vida a su propio jefe, el sargento Villegas. Bueno, te cuenta que no solo que no peleaban la mayoría en zapatillas flechas, sino que el calzado de los argentinos era mejor que el de los ingleses, y el primer bien también te lo cuenta y te lo reafirma Nicolás Casanseu en las entrevistas que dio. El primer bien a tomar de los ingleses como botín de guerra cuando abatían a algún soldado argentino eran las botas, porque estaban mejor cosidas que las botas inglesas que se abrían en la turba malvinense. Así que, digamos, ya tenemos como dos mitos derribados. Chicos no fueron, y no fueron en zapatillas a pelear. Lo que pasaba era que llevaban en su equipo los soldados argentinos, entre otras cosas, un par de zapatillas flecha, que era para no tener pies de trinchera por las noches en el Pozo de Zorro, y se cambiaban las botas y las dejaban secar y se ponían las zapatillas flecha. ¿Qué pasaba en la mayoría de los casos? En donde vos vas a ver restos de zapatillas flecha dando vueltas por ahí. La mayoría de los casos, ¿qué pasaba? Cuando se quitaban las zapatillas, a veces adentro del Pozo de Zorro ocurría un bombardeo o un ataque o una orden de desplazarse o de lo que fuera. Y a veces o en el bombardeo volaban las botas que se estaban secando afuera, o con la orden de salir del pozo y había que salir con lo opuesto, y si tenía la flecha, salía con la flecha. Pero claro, en las películas como Iluminados por el Fuego y otras tantas que se encargaron de desmalvinizar más la cuestión y no son inocentes, te ponen la imagen de la zapatilla flecha del pobre soldadito y del pobre chico, entre comillas, que estaba muerto de miedo y que no quería pelear y que no quería estar ahí, y que tenía a un jefe que lo estaqueaba, y que todos eran sádicos, y en realidad tenía que elegir en manos de quién moría, si en balas de sus mismos superiores o de los soldados ingleses. Y como si el pobre argentino era un pobre cobarde víctima de una dictadura sádica y totalmente vil, que lo único que se proponía era mandar a los soldados a que se mueran ahí. No, eso no es verdad. Que la dictadura no fue buena, por supuesto. A ver, los que me conocen saben lo que pienso respecto de eso, y no estoy reivindicando la dictadura ni mucho menos, pero hay que separar los tantos, hay que separar las cosas. Si bien la guerra de Malvinas ocurrió en un gobierno de facto, y creo que hasta me atrevo a decir en casi lo peor de ese gobierno de facto, que fue el gobierno de Galtieri, que fue un intento desesperado por recuperar a las masas y un intento de populismo dentro de la barbarie. Fue realmente algo muy, muy penoso para nuestra historia. Y claro, se valió de una causa justa, de un reclamo soberano del pueblo, y obviamente no fue inocente, y no fueron tontos los que diseñaron eso. Sabían que tomando una decisión como recuperar las Islas Malvinas en la Operación Rosario, se iban a ganar, aunque sea por un tiempo, el apoyo del pueblo. Pero no quiero entrar
en estos minutos, porque ya bueno, vamos bastante tiempo, no quiero entrar en hacer un análisis pormenorizado de la guerra, eso si quieren eh, y, y tienen ganas de hacerlo, hago una presentación y hablamos sobre Malvinas y traemos veteranos y hacemos algo copado. Pero más que nada quería hablar sobre eso, sobre qué se contó después sobre Malvinas y qué se cuenta ahora, qué se le cuenta a los jóvenes ahora. Y todo ese relato se vuelve a repetir, el de los pobres chicos que fueron obligados a ir a una guerra absurda, sin motivo, eh, sin armas adecuadas. Es verdad, las armas en muchos casos, es como te decía, ¿viste? Te cuentan una verdad a medias, no te pueden mentir del todo porque se cae solo. Entonces te dicen verdades parciales que obviamente exagerando una parte, ocultando otras, el relato cierra y es más o menos creíble y verosímil. Ahora ya, como volvemos otra vez al principio, tiramos abajo la idea de que fueron chicos, no fueron chicos. Tiramos abajo el tema de la flecha, de la zapatilla flecha, no fue así. Tiramos abajo ahora, si quieren, la idea de que los jefes, todos los jefes argentinos fueron malos y estaqueaban a los soldados. Hablando con Esteban hace un tiempo, me contaba que desde que él tiene el programa de radio, y ya no me acuerdo exactamente hace cuánto, pero hace varios años que lo hace, todas las semanas, entre otras secciones reciben denuncias de veteranos que hayan estado en el conflicto y que hayan tenido algún problema durante, después o antes de ser enviados a combatir por parte del Estado, alguno de sus superiores o subalternos o lo que fuera, y solamente, digamos, hubo una denuncia nada más, y hay una condena a un, creo que suboficial, que estaqueó a un soldado. Obviamente que no me voy a agarrar de eso y no voy a decir, no, bueno, solamente hubo un caso. No hubo solamente un caso, pero no fue, no sé cuántos hubieron, pero no fue la regla sino la excepción. Y eso sí me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque empezás a ver hoy por hoy que abundan, por ejemplo, en Editorial Argentinidad, y incluso ni siquiera tenés que comprarte los libros, ves testimonios de los diferentes veteranos de guerra y hay por cada historia de abuso o de maltrato del superior al subalterno, tenés por lo menos 10 historias de heroísmo y de admiración de parte de los subalternos a sus superiores. Digo, yo he leído historias, por ejemplo, de los libros de Malvinas que leí, solamente leí la historia de Silvio Katz, humillado por sus superiores, en el libro Los Rabinos de Malvinas, de Hernán Dobry. Lo recomiendo, es un gran trabajo de investigación. Y no he leído mucho más. Y sí he escuchado muchísimas historias de héroes argentinos que se han jugado la vida por sus superiores, como por ejemplo Oscar Poltronieri defendiendo una posición solo para que todo el resto de su tropa, no de su tropa, él era soldado raso y conscripto, para que todo el resto de la tropa que estaba con él se retire y él se quedó solo defendiendo una posición y detuvo solo un avance inglés, habiendo sido dado por muerto 3 veces, o sea que detuvo 3 avances ingleses solo con una ametralladora. Todo para que después se le diga chico de la guerra a Oscar Poltronieri, por favor. No es menos que una falta de respeto decirles chicos a estos héroes. El mismo Esteban Tríez salvó la vida de su superior, del sargento Villegas. Roberto Baruso, quien es perdonado por los ingleses. Los ingleses le deciden perdonarle la vida porque él defiende, hasta inclusive a punto de batirse a cuchillo completamente ensangrentado y sin estar en condiciones de seguir combatiendo, sin estar en condiciones, como digo, de seguir combatiendo, solamente al solo efecto de salvarle la vida a su jefe. Estaba dispuesto sin armas ya, porque se le habían terminado las balas, las propias y las que había obtenido de un abatido inglés. Está dispuesto a batirse a cuchillo contra el grupo de ingleses que lo estaba persiguiendo. Y lejos de acribillarlo, el superior inglés, el jefe de esa sección, decide perdonarle la vida porque tenían un código de guerra en donde si veían en combate a un soldado argentino
salvándole la vida o intentando de salvar la vida a su compañero, se le perdonaba la vida. Y así hubo muchas otras tantas historias de heroísmo y de ejemplo de nuestros soldados por un lado y de valentía y de coraje y de respeto de los subalternos a sus superiores por el otro. Abundan historias como esa, abundan. Tenés los vuelos de las chanchas, de los Hércules que hacían abastecimiento aéreo y de la admiración de todos los subalternos de Alfredo Cano, en donde todos te cuentan que Alfredo Cano, que era el jefe de la sección Hércules, de todos los Hércules que volaban y hacían misiones de transporte y de reabastecimiento en vuelo, todos te dicen que Alfredo Cano no dejaba salir un avión si él mismo no estaba seguro de que esa misión se podía llevar a cabo y si él no estaba al tanto y supervisando y muchas veces en ese avión al mando de la situación. Entonces, ojo con esos eufemismos y ojo con agarrar y simplemente repetir ese relato que nos quieren poner, que dicho sea de paso tampoco es casual. Y me voy a hacer cargo de lo que digo. El presidente del Museo Malvinas es una persona que, según te cuenta Nicolás Casanseu y algunos veteranos también, no combatió. Nicolás Casanseu te cuenta que el señor Edgardo Esteban no combatió en Malvinas. Estuvo en el frente de combate, pero bueno, obviamente sin juzgarlo, tuvo un ataque de pánico en el momento del combate, fue replegado a Puerto Argentino y por connivencia y amistad con un oficial ni siquiera hizo las guardias dentro de Puerto Argentino, y una de las noches en donde él se niega y se rehúsa a hacer guardia y se queda durmiendo en su base, en la base no, se queda durmiendo, no me acuerdo si en un galpón o dónde, no me recuerdo bien. Bueno, a quien le tocaba, cuando le tocaba esa noche hacer la guardia a él, la persona que lo reemplazó murió en ese puesto fruto de un bombardeo inglés, con lo cual, digamos, de haber sido él el que ocupara esa guardia, hubiese sido un caído en combate, a lo mejor un héroe de guerra y demás. Bueno, pero esa persona, que según el testimonio de Nicolás Casanseu, que digamos es alguien que sabe y mucho del conflicto, estuvo ahí como corresponsal cubriéndolo, y es nada menos que una fuente recontra creíble en eso, está diciendo que él no combatió. Y bueno, no es casualidad que las veces que fui a visitar el Museo de Malvinas tenés que buscar con lupa referencias a la guerra de Malvinas. Vas al Museo de Malvinas y tenés una hermosa exposición sobre lo que fue el gobierno de Luis Bernet. Tenés una hermosa escultura de un avión que parece como el espíritu de San Luis, rojo, ahí hermoso, de las diferentes incursiones previas a la guerra de Malvinas de parte de los argentinos para demostrar que el reclamo de soberanía fue algo sostenido en el tiempo y no solamente algo que se circunscribió y se limitó a la guerra en sí, que está muy bien, es muy pintoresco. Hay una hermosa muestra en un anfiteatro ahí sobre las ballenas y la fauna y la flora de Malvinas, pero digamos tenés que buscar con lupa si querés encontrar la historia de Julio Cao, un maestro de escuela, docente, que pide de forma voluntaria ir a la guerra de Malvinas, y bueno, integra también la sección de mi querido amigo Esteban Tríez, y fue un caído en combate, un maestro caído en combate, digo. Y pregunto, ya que estamos, ¿cuántas escuelas hay que se llaman Julio Rubén Cao en el país? Digo, hay tantos nombres que están repetidos en las escuelas, estaría bueno que tenga alguno más. Julio Rubén Cao, o estaría bueno que haya más homenajes en vida a estos héroes que todavía están vivos, como Esteban, que por suerte, digamos, está teniendo acceso a dar charlas en las escuelas. Me refiero a Esteban Tríez, como Roberto Baruso, Oscar Poltronieri,
digamos, el único homenaje que hay al sargento, al teniente Esteves, es una pared despintada en Luis María Campos y Dorrego. Me parece poco. Eh, Creo de verdad que se está metiendo de mala manera todo en una misma bolsa, se está relacionando a lo peor de la dictadura con nuestros héroes de Malvinas, con nuestros veteranos, se los está mal llamando excombatientes y no veteranos, y se los está mal llamando, y no inocentemente, chicos o pibes de la guerra. No fueron eso, no fueron pobres chicos, no fueron víctimas, fueron héroes, fueron hombres, jóvenes, sí, y héroes al fin. Y todas las situaciones adversas que te cuentan que efectivamente sufrieron en la guerra de Malvinas, que no niego que hayan pasado frío, no niego que hayan tenido, que hayan carecido en muchos casos de ropa de invierno, no niego que hayan tenido en muchos casos armamento inadecuado o en malas condiciones u obsoleto en otros casos, pero lo que sí digo es que todo eso que pareciera ser, que te quieren contar, que eso fue como un intento más del sadismo de la dictadura, que lo único que se propuso fue matar a sus ciudadanos en una guerra injusta y bla, todo lo que hizo eso, el hambre, las armas inadecuadas, la ropa que no era quizás adecuada para la turba y demás, la mala caracterización del conflicto que hizo el generalato argentino, no el oficial en tierra o en las islas, sino no el personal que estuvo en la isla efectivamente, que lo hizo muy bien, sino que toda la estrategia y todo el planeamiento estratégico del conflicto del generalato de Buenos Aires, de escritorio, me refiero sobre todo a la cúpula, a Galtieri, Anaya y Lamidoso, digo, sacando eso, el desempeño de nuestros soldados y de los suboficiales ahí en tierra y en el campo de batalla fue realmente, me atrevo a decir, impecable. Con toda la adversidad, como decía, con hambre, porque la comida no podía llegar, sin los elementos logísticos adecuados, sin el armamento adecuado en muchos casos, con escasez de ropa adecuada, sin en muchos casos, y es cierto también, la debida instrucción. Muchos soldados fueron con poca instrucción, obviamente tampoco fue la regla, sino que fue la excepción, pero fueron varios también los que fueron con poca instrucción. Pero todo eso no hace, como se quieren poner, no deslegitima la causa Malvinas de ninguna manera, ni tampoco pone en lugar de víctimas a los soldados. No los ponen pobres chicos, sino que los ponen grandes héroes, porque con toda esa adversidad y con toda esa dificultad para poder hacer frente a una batalla tan dura que se venía y que ni los generales supieron prever, ni siquiera, es más, los generales ni siquiera pensaban que iba a haber guerra, y quizás por eso la improvisación tan característica nuestra, y el mal planeamiento y la mala gestión de las cosas, que eso es otro tema, ¿no? Pero va de la mano. Por esos errores de caracterización globales y demás, que como dije, si quieren hacemos un streaming o una clase sobre Malvinas con veteranos y con gente que sabe, y no como yo que soy un amateur en esto, la hacemos bien. Pero como les decía, todas esas adversidades que tuvieron nuestros soldados, que digo bien, sufrieron nuestros soldados, no hace más que reivindicar lo que hicieron en batalla. Porque no olvidemos que primero fueron civiles en su mayoría, eran conscriptos, eran civiles, no eran profesionales, no tenían el armamento adecuado, pasaron hambre, pasaron frío, en algunos casos no tenían la ropa de invierno adecuada, no tenían visión nocturna, lo cual los ponían una gran desventaja frente a su adversario inglés, y así todo le hicieron frente durante 74 días, ¿sí? 2 meses y medio, al mejor ejército del mundo. Y no lo digo yo, lo dice gente que sabe y lo dicen expertos que saben. Digo, vayan a buscar el testimonio de el coronel Esteban Lamadrid, donde dice que el inglés es el mejor ejército del mundo. Aldo Rico mismo también dice que no solamente pelearon contra Inglaterra, sino contra la OTAN.
y resistieron durante 74 días. Y si quieren pruebas, vayan a la literatura a los libros de los mismos ingleses hablando sobre el desempeño argentino. No Picnic es uno, el diario de la Task Force es otro. Hay muchísima literatura y abundan muchísimas fuentes de los mismos ingleses escribiendo y elogiando a los soldados argentinos, no solamente a los pilotos. Y todo eso que se muestra como señal de victimización y como justificativo para victimizar a los chicos de la guerra, para mí lo único que hace es ensalzar todavía más la figura de nuestros héroes. Y lo menos que le debemos como ciudadanos es un gracias, es un reconocimiento, y es de mi parte, por lo menos cada vez que veo a un veterano de Malvinas le doy un abrazo. Ahora no, por cuestiones de pandemia, ¿no? Pero los abrazo con el alma y les digo gracias. Gracias por ir. Y mi admiración más sincera y profunda para ellos. Y no fueron chicos, fueron hombres, grandísimos hombres, y son héroes vivos. Y no esperemos, no cometamos el error de esperar a que se mueran para reconocerlos. Los tenemos vivos. Podemos ir a buscarlos, podemos charlar con ellos, podemos preguntarles diferentes cosas y podemos aprovechar lo que aprendieron ellos en la guerra de Malvinas para poder usarlo a nuestro favor en nuestra batalla cotidiana. Bueno, espero que te haya gustado y estoy a la espera de tus comentarios y tus impresiones sobre esto. Te mando un abrazo enorme.